Zacarías 14, 16 al 17. Todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el Rey Yahweh de los ejércitos y para observar la fiesta de las cabañas, conocida en hebreo como Sukkot. Cualquiera de las comunidades de la tierra que no haga el peregrinaje a Jerusalén para postrarse ante el Rey Yahweh de los ejércitos no recibirá lluvia. Es importante aclarar que el Mesías no es Yahweh encarnado, ya que eso sería una enseñanza trinitaria, la cual contradice la verdad que el Eterno es uno solo. Lo que explica este versículo es que el Eterno será representado por su enviado. Para comprender este tema, debemos profundizar un poco en el concepto siguiente, según lo conceptualiza la sabiduría hebrea. Veamos. El enviado es igual al que lo envía. Pero, ¿hasta qué medida es igual al que lo envía? En ello, hay tres niveles de enviado. Primero. En nivel más alto, el enviado ocupa totalmente el lugar de quien lo envía, como que quien lo envía, hubiera ejecutado él mismo la acción. Segundo. El enviado permanece como un ente independiente, solo que su accionar se adjudica a quien lo envía, y es como que el que lo envía estaría actuando. Y, tercero, también el accionar del enviado es propio de él, solo que el resultado, es decir, la consecuencia de su accionar, es adjudicada a quien lo envía y es este último, el responsable del resultado. Entonces, como podemos ver, el Mesías Rey está en el nivel más alto de enviado, pues es el ejemplo a seguir de todo ser humano. Dicho esto, continuemos con el estudio. Entonces, regresemos a nuestro diagrama para registrar lo que ya hemos analizado. Primero, tenemos ya diagramado el plan inicial del Eterno, es decir, el establecimiento de su reino en la tierra. Segundo, la caída del ser humano, evento que deja truncado el plan del Eterno. Tercero, el establecimiento del reino de Israel, que cumpliría el rol de instrumento restaurador para el resto de la humanidad, reflejando la luz del Eterno mediante la obediencia a la Torá o instrucción divina. Cuarto, la caída de Israel, como instrumento del Eterno. Quinto, la restauración de Israel. Sexto, el restablecimiento del reino de Israel, el cual dará su inicio con la venida de Mashiach ben David o Mesías Rey. Y ahora, procedamos a diagramar la siguiente etapa. La restauración de la humanidad a través del instrumento del Eterno llamado Israel. Este evento acontece durante el milenio sabático. Bueno, diagramado esto, continuemos con nuestro estudio cronológico de las Escrituras. Ahora, procedamos al recuento de los acontecimientos que tendrán lugar al final del milenio sabático. Esta etapa marca el final de nuestros tiempos. El final de los 7 milenios desde la creación del hombre. El inicio de la era conocida como el Olam Abba, traducido como el mundo por venir, en donde el Eterno morará una vez más con su creación. Veamos. Esta etapa da inicio cuando el Satán es desatado. Revelaciones 20, 7 al 9. Cuando se cumplan los 1000 años, al Satán lo soltarán de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. En este punto, retomaremos las interrogantes que anteriormente dejamos expuestas. ¿Por qué el Eterno ata al Satán solamente por 1000 años? ¿Y por qué no lo envía de una vez al lago de fuego para destruirlo de una vez por todas? Recordemos que es necesario conocer de sabiduría hebrea para comprender este hecho, ya que a simple vista se puede malinterpretar que el Eterno tiene una mala naturaleza que nos quiere ver sufrir aún más. Sin embargo, es todo lo contrario, tal como lo veremos a continuación. Inicialmente, es preciso que comprendamos el concepto hebreo denominado teshuvá, traducida al castellano como arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, dentro de la perspectiva occidental, implica un concepto abstracto, es decir, que es algo que no se puede verificar con los sentidos sensoriales. Sin embargo, dentro de la perspectiva hebrea, todos los conceptos son concretos, es decir, que son verificables a través de los sentidos sensoriales del hombre. En base a esto, la palabra teshuvá debería ser traducida correctamente al castellano como retornar.
Esta palabra implica un retorno al camino previamente trazado por el Padre, es decir, el retorno a la senda antigua, un camino direccionado por la Torá o instrucción divina. Es también importante comprender, que la verdadera Teshuvá o retorno, es un proceso que consta de varias etapas, encaminadas en su totalidad a la restauración de todas las cosas. Algo también conocido, como el Tikkun Olam. Veamos las etapas de una auténtica Teshuvá. Primera etapa. Hakarat Hatet o reconocimiento. Este es el reconocimiento de una transgresión a la Torá, lo cual se conoce con el nombre de pecado. En el siguiente versículo, podemos confirmar que los primeros discípulos del Mesías estaban en concordancia con el hecho que el pecado es la transgresión a la Torá del Eterno. Primera de Juan 3, 4. Todo el que comete pecado también infringe la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Segunda etapa. Haratá o remordimiento. Este remordimiento es la tristeza que se origina al entrar en la conciencia de que erramos al transgredir la Torá del Eterno. Estos versículos pueden darnos una mejor idea de lo que se refiere esta etapa. Segunda de Corintios 7, 10 al 11. Porque la tristeza que agrada a Elohim produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Ustedes se entristecieron como agrada a Elohim, y miren cuánta diligencia ha producido en ustedes. Qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo y qué vindicación. Tercera etapa. Vidui o confesión. Esta es la confesión de la transgresión al Eterno y al prójimo. Veamos unos versículos que confirman esta otra etapa. Salmo 32, 5. Por fin te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Santiago 5, 16 y 19 al 20. Así que confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para que se sanen. Cuarta etapa. Asivat Hatet o abandono del error. Este es el abandono del camino que nos llevó a la transgresión de la Torá o instrucción divina. Segunda de Crónicas 6, 36 al 39. Cuando pequen contra ti, pues no hay persona que no peque, y te enojes contra ellos y los entregues al enemigo, y sus captores los lleven a tierra enemiga, lejana o cercana. Si ellos recobran el sentido en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten y te suplican en la tierra de su cautiverio, diciendo: hemos pecado, hemos actuado perversamente, hemos actuado impíamente. Y si en la tierra de su cautiverio a donde los hayan llevado, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con todo su ser, y oran en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido y a la casa que he edificado para tu nombre, entonces escucha desde tu morada celestial su oración y su súplica, ampara su causa, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. En este versículo dice: si se vuelven a ti. Esto implica iniciar un caminar desde el exilio, que representa la muerte espiritual, hacia la vida eterna que emana de la Torá del Eterno. En esta cuarta etapa, se verifica el hecho que el que ha transgredido la Torá con anterioridad, es nuevamente tentado en la misma área, pero en esta ocasión vence a su Yetzer Hará o inclinación al mal y supera la prueba. Por esta razón, es que la humanidad vuelve a ser tentada por el Satán al final del milenio.